¿cómo ves el fallo de San Juan contra Uñac, que no va a poder ser candidato por tercera vez a la gobernación? ¿Y qué implicancias tendría quizás ese fallo en las causas que están hoy en análisis de la Corte, que tengo entendido ya son 3, por el caso Formosa concretamente? La verdad que es un fallo muy claro, es claro en conceptos de la necesidad de respetar la República, qué significa la República, qué significa el Estado federal. Es un fallo que para nosotros marca el camino, el rumbo hacia donde la Corte quiere ir y que claramente es aplicable al caso Formosa o a la situación que estamos viviendo en la provincia de Formosa ya desde hace muchísimo tiempo con este sistema de gobierno que dejó de ser republicano para transformarse en todo lo contrario. Creo que las palabras de la Corte son muy claras, precisas, hace muchísimo hincapié en la necesidad de la alternancia del poder, en la periodicidad de los cargos, en la renovación de autoridades, en el principio de igualdad que tanto habíamos hablado aquella vez, Diego, la primera vez que fui al estudio donde explicaba lo importante que es para un sistema republicano y para una contienda electoral competir en igualdad de condiciones. La verdad que tiene palabras muy duras contra las reelecciones indefinidas, incluso hasta llega en algunas ocasiones a asimilarlas a una tiranía o a gobiernos antirrepublicanos. Hace mención a las monarquías, una cosa... Exactamente. ¿Y ustedes se entusiasma, abrigan algún tipo de esperanza en que lo que ustedes pidieron a la Corte se contemple finalmente en este mismo sentido que San Juan? Sí, por supuesto que tenemos muchísimas esperanzas. Después de haber leído este fallo, claramente nuestras esperanzas han aumentado, porque te digo, Diego, las palabras que utiliza la Corte cuando habla de que las reelecciones indefinidas y la perpetuidad en los cargos ejecutivos altera la forma de gobierno, porque altera la independencia del Poder Judicial, porque los órganos que están encargados de controlar al Poder Ejecutivo de repente dependen del Poder Ejecutivo, porque al estar tanto tiempo una misma persona, esta persona tiene la capacidad de nombrar, ¿no?, a todos esos funcionarios que tienen la función de controlar, y eso claramente desvanece o debilita el sistema de control y el sistema republicano de gobierno, y eso pasa en Formosa. Tenemos un tribunal de cuentas que la mayoría de sus integrantes fueron designados por el Poder Ejecutivo, incluso algunos fueron diputados del partido oficialista del Poder Ejecutivo, y eso nos da cuenta claramente que ahí no hay una independencia de un órgano tan importante como es el Tribunal de Cuentas. Lo mismo pasa en el Poder Judicial, sí, con la designación de jueces. Nosotros habíamos hablado en su momento, Diego, de la conformación del Consejo de la Magistratura, este órgano tan importante encargado de la designación de jueces. Lo que pasa en el Poder Legislativo, con la mayoría automática de Gildo Infran, y la función a la que fueron reducidos los legisladores provinciales, todos esas pautas o esos lineamientos que nosotros le fuimos diciendo a la Corte en nuestro escrito sobre la gravedad institucional que se vive en la provincia de Formosa a consecuencia de la reelección indefinida, están plasmadas con palabras precisas y concisas en el fallo de San Juan. Así que a nosotros eso por supuesto que nos abre un camino, una luz de esperanza, y por supuesto tenemos que seguir esperando a ver la resolución, pero claramente nos ilusionamos. ¿Qué tal, Villaggio? Estaba leyendo algunos análisis ya publicados hoy, un día después de este fallo, y hablaban de que en el caso de Formosa, tanto Rosati como Maqueda podrían votar distinto, porque en realidad en este fallo el que más duro fue contra la reelección indefinida fue Rosenkrantz. Rosati y Maqueda podrían votar distinto teniendo en cuenta este artículo 132 de la Constitución Provincial, y que Lorenzetti aparecería como el gran definidor de la cuestión. Ahora, la consulta más que nada es que analicemos juntos. ¿Tanto podría cambiar digamos, una postura o un pensamiento de la Corte de un fallo a otro, siendo tan determinante el emitido ayer? Yo la verdad que leyendo el voto de Rosati no encuentro
margen para un cambio tan sustancial de su pensamiento explicado en el fallo San Juan. Él habla claramente también de la necesidad de que las provincias adecúen sus constituciones al artículo 5 de la Constitución, que habla del sistema republicano de gobierno. Incluso también hace referencia, ¿no?, a esta posibilidad de la Corte Suprema de analizar constituciones provinciales, que eso no va contra la autonomía provincial, lo deja muy claro ese punto me parece claro, porque el argumento que se esgrime desde esferas oficiales es: esto es una virtual como injerencia de 4 personas, como si esas 4 personas fueran cualquier persona, es los que integran la Corte, el máximo tribunal del país, y que no tiene vinculación, dice, con la cuestión de... Hace muy bien la diferencia la Corte, diciendo, no es interferir en las autonomías provinciales. ¿Vos coincidís con ese aspecto? Sí, por supuesto, lo deja muy claro, porque en la Corte hace un análisis muy bueno. Dice, está bien, nosotros reconocemos el sistema federal de gobierno, que es el que le da en definitiva autonomía a las provincias, y también el sistema republicano de gobierno, ¿no?, que es el que permite o el que exige, ¿no?, la alternancia en los cargos y la renovación de las autoridades. Esos son 2 derechos, ni uno es superior al otro, y los 2 tienen que estar en equilibrio. Y nosotros somos los garantes de la Constitución Nacional, y las provincias, cuando ingresan al pacto constitucional, dice en una parte muy específica el voto del doctor Rosati, las provincias están obligadas a cumplir con el artículo 1 y 5 como condición para su reconocimiento de autonomía. Claro. La Constitución, Rosati le dice, está bien, los gobiernos son federales, pero ustedes, las provincias, cuando ingresan al Pacto Nacional para formar parte del Estado Nacional, se comprometen, ¿sí?, y se obligan a respetar el principio republicano de gobierno para que el Estado Nacional les reconozca su autonomía. Claro, y además agrega que ellos como Corte Suprema tienen la capacidad y el deber de controlar que se cumpla esa condición republicana. Por supuesto, tienen esa capacidad. Eso no quiere decir, porque además es muy claro también el voto de los jueces, de los magistrados del superior, cuando dicen de la Corte Suprema, cuando dicen: nosotros no podemos permitir que en otras provincias existan sistemas electorales que permitan la tiranía. Sí. Nosotros somos los garantes de que los derechos y las obligaciones que están establecidos en la Constitución se respeten en todas las provincias. Y el sistema republicano de gobierno establecido en nuestra Constitución tienen que respetarse en todas las provincias. Si no, ¿para qué estamos los funcionarios de la Corte si no vamos a hacer cumplir lo que la Constitución nos exige que hagamos cumplir? Bien. Bueno, el tema es que la Corte no tiene plazos, no puede tomarse el tiempo que considere oportuno. ¿Ustedes creen, porque uno de los planteos es una cautelar para que se suspendan los comicios? Está corriendo el cronograma electoral en Formosa, hay fecha de votación, hay plazos que se deben cumplir y que, bueno, justamente el Tribunal Electoral tiene que aplicar. Tengo entendido que, por ejemplo, el Tribunal Electoral no está oficializando todavía los candidatos. Bueno, eso es un dato importante que a nosotros también nos limita a poder decirle a la Corte: mire que ya se oficializó la candidatura del Gilmin Fraun, por favor resuelva con rapidez el planteo de las cautelares que ya se presentaron. Día de ayer supuestamente iban a estar resueltas esas impugnaciones y se iba a hacer la oficialización, y bueno, todavía no tenemos novedades desde el Tribunal Electoral sobre las impugnaciones y sobre la posible oficialización. Bueno, le cuento, esto es oficial, mañana se van a oficializar los candidatos, me lo ha confirmado la doctora Sandra Moreno, así que mañana estaban esperando que la Fiscalía se expida, que tenía 3 días, que se cumplió ayer, así que mañana se oficializan los candidatos, entonces esto los habilitaría a hacer
lo que pretenden. Una consulta más. Lo que oficializaría la candidatura también de Infran. Por supuesto, desde Infran para abajo para todos los concejales, los candidatos a concejales. Quería consultarle respecto a la presentación que hicieron ustedes originalmente, tanto contra la reelección indefinida como contra la candidatura de Infran, que son distintas, recordemos. El espíritu de los argumentos que ustedes han presentado, ¿se relacionan o están cercanos a lo que sobre todo Rosenkrantz estableció en el fallo? Porque las palabras de él sobre todo parecieran ser casi un argumento para presentarlo así copiado contra la reelección de Formosa. La verdad que sí, Lisandro. Nosotros cuando leíamos el voto, decíamos, parece que leyó nuestro escrito, decíamos, ¿no? De la emoción. Me dio la misma sensación. Sí, ante las palabras que utilizó cuando hablaba del principio de igualdad, de que no es lo mismo competir contra una persona que lleva muchos años en el poder que con un candidato que pretende ocupar ese cargo y que recién está transitando la vida política, cuando habla de que se altera la independencia del Poder Judicial, la separación de poderes, que los órganos de control también terminan siendo dependientes del Poder Ejecutivo, del funcionamiento de las legislaturas. Bueno, todo eso que nosotros habíamos expresado en nuestro escrito para decirle a la Corte que en Formosa hay una gravedad institucional y que necesitamos que se restablezca el sistema republicano de gobierno, la verdad que está plasmado en varios párrafos del voto del magistrado Rosenkrantz, y bueno, la verdad que a nosotros eso nos genera, por supuesto, una ilusión en cuanto a que nuestro planteo pueda llegar a buen puerto y bueno, y se termine por declarar inconstitucional las reelecciones indefinidas, en este caso el cargo de gobernador, que nosotros también iniciamos algo similar con respecto a los intendentes. Ahí también está otro punto, claro. Porque si Infran no puede ser candidato a una octava reelección, también caen en la volteada los intendentes que van por más de 2 reelecciones. Sí, nosotros hicimos ese planteo que también estamos esperando, bueno, como me informó Lisandro, el día de mañana van a estar las oficializaciones, vamos a hacer, ya tenemos casi el escrito terminado para ingresar ese planteo a la Corte sobre los intendentes. Van a llevar el caso de los intendentes también a la Corte Suprema. Sí, también lo vamos a hacer. Incluso creo que hace poco la provincia, un partido político de la provincia de Buenos Aires también inició un proceso similar en la Corte Suprema por el caso de intendentes, así que va a ser un debate interesante. Esperemos que la Argentina tome conciencia de la gravedad que significa las reelecciones indefinidas o las reelecciones extendidas de los cargos ejecutivos, que son los que manejan, controlan el poder político, manejan los recursos públicos y tienen capacidad de degradar y erosionar las democracias. Bien, muy amable doctora Villachi por hablar con Radio 1. Muchas gracias. Gracias a ustedes por el contacto.